Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de la serie Anclas de la Verdad. Anclas de la Verdad es una serie de programas que hemos traído a ustedes ya en el pasado con temas muy interesantes de las Sagradas Escrituras y traídos a ustedes por pastores, evangelistas y hombres de Dios que traen estos mensajes directamente de las Sagradas Escrituras. Y en esta oportunidad, como ustedes han podido ver en nuestra introducción, quien tendrá a su cargo esta presentación es el pastor Esteban Bohr. Y esta no es la primera vez que ustedes van a ver al pastor Esteban Bohr en esta serie Anclas de la Verdad. Él ya ha participado en unas oportunidades anteriores y lo seguirá haciendo. Este programa es traído directamente desde Fresno, California, en donde el pastor Esteban Bohr ha presentado este tema que en esta oportunidad ustedes tendrán también el placer de escuchar bajo el título Cadena de Mando. El pastor Esteban Bohr es un hombre de Dios muy conocido entre nuestros televidentes en muchos países de Latinoamérica, porque si bien es cierto, él nació en los Estados Unidos, en el estado de Wisconsin, él es un hombre que domina el idioma español a la perfección, pues vivió desde muy temprana edad en Venezuela y Colombia, en donde también se educó. El pastor Esteban Bohr en este momento es el presidente, director y orador de el ministerio Secret Unsealed, que en español es Secretos Revelados, y que tiene la gran tarea de esparcir el Evangelio, no solamente a través de la palabra hablada, de las imágenes, sino también a través de publicaciones, libros que también el pastor Bohr ha escrito de su propia pluma o también de otros autores. Y así es como en esta oportunidad tendremos el gran placer y el honor de presentar a un predicador que ha llevado la palabra de Dios a muchos lugares de este planeta. El pastor Bohr y sus presentaciones pueden también ser vistas en la programación de 3ABN Latino, 3ABN en inglés y nuestro canal Proclaim. Tenemos un gran honor de poder estar ahora presentando desde Fresno, California, al pastor Esteban Bohr. Pero antes de ello, vamos a tener la ofrenda musical de esta hora presentada por Amy Sánchez. Y ella nos trae una melodía que es muy querida de nuestros corazones, Dulce Oración. Y queremos decirle que, pues, cuando ustedes escuchen esta melodía, preparen su corazón, porque lo siguiente que vendrá será la palabra de Dios impartida, traída a ustedes por el pastor Esteban Bohr. Queremos decirles que si ustedes tienen su Biblia, tienen alguna pluma y un papel, estén listos, porque este será una hora de estudio, una hora de reflexión, una hora en que aprenderemos acerca de la palabra de Dios. Queremos decirles que estamos también muy contentos y muy complacidos de que ustedes sean nuestra audiencia y que compartan con otros también el mensaje de salvación. Y en esta oportunidad el mensaje, la palabra de Dios, será traída a ustedes en labios del pastor Esteban Bohr. Y una vez más queremos darle la bienvenida a Amy Sánchez, que nos traerá la melodía Dulce Oración, que será interpretada en flauta. Gracias amigos, estamos aquí en 3ABN Latino, en los estudios de 3ABN Latino, listos para que ustedes disfruten de una hora de gran bendición escuchando la palabra de Dios y a continuación también una música muy especial traída por nuestra querida hermana Amy Sánchez. Que Dios los bendiga, disfruten y abran su corazón a Dios.
Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por el gran privilegio que nos concedes de venir a este lugar con el fin de abrir tu santa palabra y escuchar tu voz hablándonos a través de ella. Pedimos, Padre, la compañía de tu Espíritu Santo por medio del ministerio de los ángeles. Danos mentes claras y corazones dispuestos para recibir la verdad. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar leyendo una cita de los escritos de Elena White, que se encuentra en el libro El Evangelismo, página 446, donde ella está hablando de la doctrina de la Trinidad. Hay algunos hoy en día que están cuestionando la doctrina de la Trinidad en la iglesia adventista. Se ha vuelto un problema creciente en la iglesia. Elena White nunca dudó en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Repetidas veces ella escribe que hay tres personas que son iguales, divinas, con los mismos poderes, pero son tres personas distintas. Quiero leer una de esas citas en el Evangelismo, página 446. Dice ella así: hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Ahora, de las tres personas que se encuentran en la Trinidad, la más misteriosa es el Espíritu Santo. Yo creo que la razón por la cual le es difícil a la gente concebir del Espíritu Santo como una persona es por los símbolos que usa la Biblia para hablar del Espíritu Santo. La Biblia habla del Espíritu Santo como una paloma, como lluvia, como aceite, como viento, como fuego. Y por causa de los símbolos que se usan del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es aceite, ni es lluvia, ni es fuego, son símbolos que ilustran obras que hace el Espíritu Santo. Pero por causa de los símbolos, la gente llega a pensar que tal vez el Espíritu Santo es como una sustancia, una esencia, como un líquido o algo así. Pero en realidad, en nuestro estudio de hoy nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo es una persona. Es una persona real que piensa, razona, se le puede mentir, se le puede contristar. Tiene todas las cualidades de una persona. Lo único es que nosotros tenemos que entender cómo es que obra el Espíritu Santo como persona. Quiero comenzar leyendo del Salmo 8 y el versículo 3 al 8, un pasaje que habla del plan original de Dios para con Adán. Salmo 8 y el versículo 3 al 8. Aquí el salmista está hablando de la creación de Adán y dice lo siguiente: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles. ¿Ve? Está hablando de la creación. Has hecho al hombre un poco menor que los ángeles. Y ahora escuchen. Y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Quiénes son los que usan coronas? Los reyes, ¿verdad? Así que Dios hizo a Adán para que fuera rey, porque dice, lo coronaste de gloria y de honra. Y todo rey tiene una esfera de dominio, un territorio sobre el cual gobierna. ¿Sobre qué territorio Dios colocó a gobernar a Adán? Sigue diciendo, le hiciste señorear, significa gobernar, sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar.
Es decir, Dios creó a Adán para ser rey. Y el territorio sobre el cual debía gobernar Adán era el planeta Tierra. Cuando la Biblia usa la expresión bestias del campo, aves de los cielos y peces del mar, significa todo lo relacionado con el planeta Tierra. Adán fue creado con la función de rey y su territorio era el planeta Tierra. Pero luego entró Satanás en el huerto y tentó a Eva y a través de Eva a Adán. Y la Biblia nos dice que Adán cedió a la tentación y como resultado perdió su posición como rey y perdió el dominio sobre su territorio. Note lo que dice Romanos 6 y el versículo 16. Romanos 6, 16 tiene el principio. Dice allí el apóstol San Pablo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Dice, nosotros somos esclavos de aquel que escogemos ¿qué? Obedecer. Adán era Señor, pero cuando escogió obedecer a Satanás, Satanás llegó a ser el Señor y Adán llegó a ser su súbdito. Adán llegó a ser su siervo o su esclavo. Es decir, Adán perdió su posición como rey y perdió el territorio sobre el cual gobernaba. Quiero leerles una cita de Elena G. de White donde ella describe lo que pasó con Adán. Patriarcas y Profetas, página 53, dice ella, al ser creado, Adán recibió el señorío sobre la tierra. Señorío significa que fue colocado como rey. Pero al ceder a la tentación, cayó bajo el poder de Satanás. Y el que es de alguno vencido, es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Es decir, el que vence llega a ser señor del que es vencido. Sigue diciendo ella, cuando el hombre llegó a ser cautivo de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. De esta manera Satanás llegó a ser el Dios de este siglo. Él, Satanás, había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán. Pero ahora escuchen. Pero Cristo, mediante su sacrificio, al pagar la pena del pecado, no solo redimiría al hombre, sino que también recuperaría el dominio que éste había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán será recuperado por el segundo. Así que el primer Adán perdió su posición de rey y perdió su territorio. Y Satanás lo agarró. Ahora Satanás se volvió rey y dijo, este es mi territorio. Y toda persona que nació de Adán llegó a ser siervo de Satanás, porque no hay justo ni aun uno. Por esto es que Satanás le ofreció a Jesús los reinos de este mundo en el monte de la tentación. Noten Lucas el capítulo 4 y el versículo 5 al 7. Lucas 4, 5 al 7, Satanás lleva a Jesús a un alto monte y fíjense lo que dice. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, es decir, poder, y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Cómo podía Satanás ofrecerle a Jesús los reinos del mundo? Porque Satanás se los había quitado ¿a quién? A Adán. Así que cuando dice aquí, me ha sido entregada y a quien quiero lo doy, el que se los entregó fue Adán. Y luego dice, si tú postrado me adorares, todos serán, ¿qué? Todos serán tuyos. Ahora, el Señor Jesucristo, solo 2 o 3 días antes de su muerte, dijo algo muy importante. Lo encontramos en Juan el capítulo 12 y el versículo 31 al 33. Juan 12, 31 al 33.
Es un pasaje muy importante. Solamente 2 o 3 días antes que Jesús muriera en la cruz, dijo estas palabras: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe, que significa gobernante, en inglés es la palabra ruler, ahora el príncipe o gobernante de este mundo será ¿qué? Echado fuera. Ahora, ¿qué iba a echar fuera a Satanás como gobernante de este mundo? Dice Jesús: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Qué es lo que iba a lanzar fuera Satanás como gobernante de este mundo? La muerte de Cristo en la cruz. Y tenemos que entender por qué razón. Recuerdan que nosotros dijimos que Jesús vino a esta tierra para vivir la vida que nosotros debemos vivir. Vino a vivir por todos nosotros. Y vino a morir cargando los pecados de todos. Y los que aceptan a Jesús como Salvador, la vida de Jesús y la muerte de Jesús son puestos a su cuenta. Y lo que sucede es que cuando Jesús regrese, Él va a llevar consigo a los que aceptaron su vida y su muerte. Es decir, a través de Jesús ellos van a recuperar lo que se perdió originalmente. Cuando Cristo dijo, consumado es en la cruz, cuando Jesús murió en la cruz, cualquiera que lo acepte a Él como Salvador, va a recuperar lo que se perdió originalmente. Elena White, en El Deseado de todas las gentes, página 706, dijo esto: Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer. Y con su último aliento exclamó: consumado es. La batalla había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Ahora escuchen esto: como vencedor, plantó su estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo entre los ángeles! En la victoria del Salvador, todo el cielo triunfó. Satanás fue derrotado y sabía que había perdido su reino. ¿Qué ganó entonces Jesús en la cruz? Ganó la posición de rey y ganó nuevamente el territorio que Satanás le quitó al hombre. Y Jesús lo hizo para que los que crean en Él recuperen en Él todo lo que se perdió, y para que Jesús le pueda devolver a Adán su posición de rey y el territorio que él perdió. Ese fue el propósito por el cual vino Jesús. Y cuando Jesús murió en la cruz, ahora Jesús le dice a Satanás: tú le ganaste al hombre y el hombre se volvió siervo tuyo. Ahora yo te gané a ti y tú eres siervo mío. Ahora este mundo es mío y yo soy el rey de aquí. Este es mi territorio, ya no es tuyo. Qué tremendo mensaje. Ahora necesitamos entender qué fue lo que sucedió en el día del Pentecostés. Recuerdan que en uno de nuestros temas anteriores hablamos sobre la conexión entre la cruz y el Pentecostés. Cómo el Pentecostés está estrechamente vinculado con lo que sucedió en la cruz del Calvario. Ahora vamos a analizar un poco más detenidamente este asunto. ¿Qué fue lo que pasó en el día del Pentecostés? Recuerden que para ese tiempo ya Jesús ha recuperado el trono. Legalmente Él es el rey. Y el territorio de este mundo ya no es de Satanás, legalmente de Jesús, porque Jesús le ganó a Satanás. Ahora fíjense lo que sucedió en el día del Pentecostés. Vamos a Hechos, el capítulo 2 y el versículo 1 al 4. Hechos, el capítulo 2 y el versículo 1 al 4. Ahí hay varios detalles que quiero que nosotros notemos. Dice allí: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un ¿qué? De un viento recio. Noten, un fenómeno muy importante, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y ahora escuchen: y se les aparecieron, ¿qué cosa? Lenguas repartidas como de fuego. Dos fenómenos: viento y ¿qué más? Y fuego.
Y sigue diciendo, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y ahora fíjese quién les dio la habilidad de hablar en otras lenguas. Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿según quién? Según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién fue el que les dio el don de lenguas? El Espíritu Santo les dio el don de lenguas. ¿Y cuáles fueron los fenómenos? Un recio viento, ¿y qué más? Y lenguas de fuego. Ahora yo quiero preguntarles, ¿cuál fue la primera vez en la Biblia cuando se dio el don de lenguas? No fue en Hechos del capítulo 2. La primera vez que se impartió el don de lenguas fue en la Torre de Babel. Claro, con un propósito distinto. El propósito en Babel era esparcir y dividir, para que no pudieran consolidar el mal. Pero el propósito en el Pentecostés era unir, para poder compartir el Evangelio, lo que Jesús acababa de hacer, anunciarle a la gente que Jesús había ganado y que debían venir al lado del ganador. Ese fue el propósito. Sin embargo, fue Dios el que dio el don de lenguas allá en la Torre de Babel y el Espíritu Santo que dio el don de lenguas en el día del Pentecostés. Pero ahora prepárense para una gran sorpresa. Vamos a leer primero en el libro de Génesis, el capítulo 11, quién fue el que confundió las lenguas y quién fue el que los esparció. Capítulo 11, más o menos por ahí, por el versículo 6, dice, y dijo Jehová, ¿quién dijo? Jehová. He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Querían desmoralizar al mundo. Querían, en otras palabras, llegar a dominar el mundo y arruinarlo. En rebelión contra Dios. Ahora dice, ahora pues, aquí está hablando Jehová, ¿verdad que sí? Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora escuchen, así los esparció ¿quién? Jehová, desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió ¿quién? Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Yo pregunto, ¿quién fue el que confundió las lenguas y quién fue el que los esparció? Jehová fue. Pero ahora le voy a leer una cita fascinante del Espíritu de Profecía. Se encuentra en el libro Historia de la Redención, página 75. No cabe duda de que Jehová lo hizo, pero la pregunta clave es ¿cómo lo hizo Jehová? ¿Será que vino en persona a hacerlo? Vamos a ver lo que dice Elena White y luego vamos a mirarlo desde la perspectiva bíblica. Dice ella allí, la torre alcanzaba ya una gran altura. Cuando el Señor, escuchen, cuando el Señor envió 2 ángeles para que los confundieran en su trabajo. Se había encargado a ciertos hombres que recibieran indicaciones de los que trabajaban en lo alto y que pedían materiales para su trabajo, de manera que el primero se comunicaba con el segundo y este con el tercero, hasta que el pedido llegaba a los que estaban abajo. A medida que el mensaje pasaba de uno a otro, en su descenso, escuchen bien, los ángeles confundieron sus lenguas. Y cuando el pedido llegó a los obreros que estaban abajo, se proveyó material que no se había pedido. ¿Quiénes fueron los que confundieron las lenguas? ¿Quiénes fueron los que dieron el don de lenguas? Jehová, ¿a través de qué? A través de los ángeles. Es decir, el don de lenguas fue impartido por Dios a través de los ángeles. Ahora, ¿recuerdan los fenómenos en el día del Pentecostés? Un recio viento y lenguas ¿de qué? De fuego. Vamos al Salmo 104 para que vean algo muy interesante. Salmo 104 y vamos a leer los versículos 1 al 4 y lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, que creo que es la traducción más precisa y correcta en este pasaje. Salmo 104 y el versículo 1 al 4.
Dice allí, alaba alma mía al Señor. Señor mi Dios, tú eres grandioso. Te has revestido de gloria y majestad. Te cubres de luz como un manto, con un manto. Extiende los cielos como un velo. Afirmas sobre las aguas tus altos aposentos y haces de las nubes tus carros de guerra. ¿Qué representan las nubes en la Escritura? Representan a los ángeles. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y otros textos dice viene con sus santos ángeles. Las nubes representan ángeles. Sigue diciendo, ahora escuchen bien, tú cabalgas en las alas del viento, haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. ¿Con qué se comparan aquí a los servidores y los mensajeros? ¿Con qué se compara? Con vientos y ¿con qué? Con fuego. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los vientos y quiénes son las llamas de fuego? No hay que adivinar, porque en Hebreos 1 y el versículo 7 se nos dice qué representa el viento y qué representa el fuego, los dos fenómenos que hubo en el día del Pentecostés. Dice en Hebreos 1 y el versículo 7 lo siguiente: en cuanto a los ángeles, dice, Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. ¿Con quiénes se compara el viento y el fuego? ¿Con los qué? Con los ángeles. ¿Y cuáles fueron los dos fenómenos que se realizaron en el día del Pentecostés? Viento y ¿qué? Y fuego. Y ya vimos que en la Torre de Babel, ¿quiénes fueron los que confundieron las lenguas? Los ángeles confundieron las lenguas. Dios lo hizo a través de la administración de ¿qué? A través de la administración de los ángeles. Ahora permítame explicar cómo pasó este asunto. El Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, ganó el trono. Ahora llegó a ser el rey. Esta tierra llegó a ser su territorio, porque Satanás ahora era siervo de Jesús, porque Jesús le había ganado. Era esclavo o siervo del Señor Jesús. Jesús ahora ocupaba el trono y este era el territorio sobre el cual ahora él gobernaba. ¿Ustedes creen que Satanás sabía que ahora Jesús era el rey y que este era su territorio? Claro que lo sabía. ¿Y qué creen ustedes que iba a hacer Satanás? Dice, bueno, me ganó, me siento y ¿qué más voy a hacer? No. ¿Sabe lo que dijo Satanás? Le dijo, está bien, tú dices que eres el rey de aquí y tú dices que este es tu territorio, ven y quítamelo. ¿Están entendiendo? Nada más porque Jesús ahora es el gobernante legal y este era su territorio, no significa que el diablo iba a ser, como decimos en inglés, play dead. No, él dice a Jesús, la mayoría de la gente en este mundo me sigue a mí, ven y quítame mi gente y quítame mi territorio si dices que es tuyo. ¿Y saben qué pasa en el día del Pentecostés? Sencillamente Dios envía a la tierra a toda la hueste angélica para ayudar a los apóstoles en la tarea de predicar el evangelio, para quitarle a Satanás sus súbditos para que vengan al lado de Jesús. Es decir, toda la hueste angélica celestial fue vaciada en la tierra. Y usted dice, ¿acaso no eran vaciados antes? Déjeme decirle, los ángeles sí se manifestaban antes del día del Pentecostés. Particularmente en el Antiguo Testamento con el pueblo que formó un pacto con Dios. Cada vez que Dios intervenía en el Antiguo Testamento, Satanás le decía, ¿por qué tú haces eso si este es mi territorio? Son mis súbditos. Yo tengo el trono. ¿Cómo te atreves a interferir en mi reino? Y Jesús decía, sí, este es tu reino, pero esa gente ha hecho un pacto conmigo. Viven en tu territorio, pero son míos. Pero después del Pentecostés, Satanás ya no tiene argumento. Satanás no puede decir, ¿por qué invade mi territorio? Jesús dice, ¿cómo que invade tu territorio si es mío? Yo lo gané, yo soy el rey. Y dice Jesús, ahora yo voy a mandar a mis ángeles para ayudar a los apóstoles en la predicación del evangelio y te van a quitar tus súbditos uno por uno y van a quitarte todo el territorio.
Van a pelear para recuperarlo. ¿Están entendiendo lo que pasó? Porque ahora este mundo era de Jesús, porque Jesús en la cruz, por su vida y por su muerte, ahora es el rey. Pero lo escuchen bien. Si Jesús ahora es el comandante y tiene sus soldados que son los apóstoles, ¿ustedes creen que los apóstoles necesitan entrenamiento básico para salir a pelear? Eso fue lo que pasó antes del día del Pentecostés. Oraron, ¿verdad? Estudiaron las profecías. No podían estar divididos, arreglaron todas las rencillas, porque un ejército dividido no puede conquistar al enemigo. Es decir, eso fue basic training. Esos 10 días. Y todo el tiempo que pasó Jesús enseñándole a los apóstoles. Y los apóstoles dijeron, mire, un soldado tiene que rendirle absoluta obediencia a su comandante. Y ellos llegaron al punto en esos 10 días cuando dijeron, no es nuestra voluntad, el dinero, todo lo que tenemos está a disposición del Señor. Estamos dispuestos de obedecerle 100%, ir como soldados y pelear contra el enemigo y quitar los súbditos que él tiene, que en realidad no le pertenecen a él, sino que le pertenecen a Jesús. Y se vistieron con toda la armadura de Dios para salir a pelear contra el enemigo. Mis hermanos y hermanas, Dios tiene lo que yo llamo una cadena de mando. Dios no es un individuo que se sienta en el cielo así y todo lo hace Él. Dios es un Dios que delega responsabilidad. ¿Que Él podría hacerlo todo? Podría, porque Dios es omnipotente, pero Dios no obra así. Dios delega responsabilidad. Si ustedes notan, por ejemplo, Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 1 al 3, ahí da el orden. Ahí dice que el Padre le dio el mensaje de Apocalipsis a Jesús. Jesús le dio el mensaje al Espíritu Santo, porque dice 7 veces, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que el Padre se lo da a Jesús, Jesús se lo da al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se lo da a su ángel, el ángel se lo da a Juan, Juan lo escribe en un libro y se lo manda a las 7 iglesias, y el propósito es que las 7 iglesias entonces prediquen el mensaje. ¿Saben dónde se rompe la cadena de mando? Jesús dice, lo que tú digas, Padre. Y el Espíritu Santo le dice a Jesús, lo que tú digas, Hijo. Y los ángeles dicen, lo que diga el Espíritu Santo, porque los ángeles son las tropas del Espíritu Santo. Cumplen la obra del Espíritu Santo. Dice, bueno, lo que tú digas, Espíritu Santo, nosotros hacemos. Y cuando llegan los seres humanos decimos, no, yo no. La cadena de mando se rompe cuando llega a donde nosotros. Y por eso es que no se ha terminado la obra. Ahora, ¿será que lo que yo estoy diciendo es un panorama correcto? Quiero leerles algunas citas muy interesantes de Elena White, del Espíritu de Profecía. Extraordinaria cita. Ella captó este punto de que lo que pasó en el día del Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, sencillamente significa que ahora, porque Jesús era rey y este era su territorio, el Espíritu Santo, quien ahora es el comandante de los ángeles, porque Jesús asumió un cuerpo humano, ahora coordina a la hueste angélica para ayudar a los apóstoles en la obra de predicar el Evangelio y quitarle a Satanás los súbditos que Satanás no quiere soltar. Escuchen estas citas. En el libro Mi Vida Hoy, un libro devocional, página 58. Escuchen esto. Cuando se viva la verdad en su sencillez en todo lugar, entonces Dios obrará por medio de los ángeles, así como obró en el día del Pentecostés. ¿Qué dice ella? Cuando se viva la verdad en su sencillez en todo lugar, entonces Dios obrará por medio de los ángeles, así como obró en el día del Pentecostés. ¿Tuvieron los ángeles una función en el día del Pentecostés? Se comparan con vientos, se comparan con lenguas de fuego, y además de eso en el Babel dieron el don de lenguas. Lo mismo que sucedió en el día del Pentecostés. Elena White captó eso. Otra cita, Mensajes Selectos, tomo 2, página 65. Me maravilla cómo la hermana White entendió estas cosas.
de una forma tan sencilla. 2 años y medio de educación primaria, pero lo entendió, porque era dirigida e instruida por el Espíritu Santo. Dice, cuando los ángeles del cielo vengan entre nosotros, ¿cuando quiénes vengan entre nosotros? Cuando los ángeles del cielo vengan entre nosotros y obren mediante los instrumentos humanos, ¿a través de quiénes obran los ángeles? A través de los instrumentos humanos, escuchen, entonces habrá conversiones firmes y sustanciales, en forma parecida a las conversiones que ocurrieron después del día de Pentecostés. Nuevamente, los ángeles conectados con la obra del Pentecostés. Los ángeles obrando a través de instrumentos humanos para ganar almas. Otra cita en Manuscript Releases, tomo 10, página 112. Dice, todo el cielo estaba interesado en su salvación. Y los ángeles de Dios están esperando hacer por usted lo que hicieron por los discípulos en el día del Pentecostés. Y saben, nosotros hablamos del derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días. ¿Han oído hablar de que antes de que Cristo venga va a haber una efusión, un derramamiento del Espíritu Santo? ¿Saben qué significa eso? Sencillamente significa que el Espíritu Santo, comandando a todos los ángeles, va a invadir todo el territorio de Satanás para terminar la obra del Señor. El Espíritu Santo es una persona. Él está en el centro de comando del universo, es el coordinador de las tropas celestiales y a través de ellos Él cumple la labor de restarle a Satanás el territorio usando instrumentos humanos. Fíjese esta cita, Maranata, página 210, hablando del futuro. Antes que sea completamente terminada la obra y finalice el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios. Ángeles del cielo estarán en nuestro medio. ¿Qué vamos a recibir? El derramamiento del Espíritu de Dios. Y luego ella explica, ángeles del cielo estarán en nuestro medio. Aquí hay otra cita, Review and Herald, enero 20, 1891. Esto yo lo estaba estudiando por más de 25 años, acumulando material. Es un concepto extraordinario, cómo Dios administra el universo. Dios podría hacer todo si quisiera, porque es omnipotente, pero Dios ha escogido un modo de operación, tiene una cadena de mando. Los ángeles son las tropas del Espíritu Santo. Escuche lo que dice ella, Review and Herald, enero 20, 1891. Miles se convirtieron después del derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, fíjense la explicación que da. Miles se convirtieron después del derramamiento del Espíritu Santo. Ángeles poderosos de Dios, ataviados con la gloria celestial, vinieron a ayudar a la iglesia y echaron atrás a las huestes de Satanás. La obra del Espíritu Santo no se limita a los 10 apostólicos. No está confinada a ninguna iglesia, sea grande o pequeña. Su campo del ministerio es el mundo. El campo de obra del Espíritu Santo es el mundo. Pero ahora escuchen lo que dice. Pero los instrumentos por medio de los cuales obra el Espíritu Santo son los miembros de su cuerpo, aquellos que creen en su nombre. Es por medio de estos portadores de luz que el Evangelio ha de ser llevado a todas las naciones de la tierra. ¿Entiende la cadena de mando? ¿Saben cuál es nuestra labor? Nuestra labor evangelística es muy sencilla. Desde el día del Pentecostés, nosotros tenemos que salir y decirle a la gente, mire, ustedes están con el perdedor. Ya él perdió. Ya perdió el trono y ya perdió el territorio. Si tú te quedas con él, pierdes también. Así que yo te invito a que te cambies, que te salgas de ahí, deserta ese ejército y únete al ejército del Señor, porque si no te unes, vas a perder. Mientras que si te unes a Cristo, estás con el ganador y vas a vencer con Él. Esa es la obra misionera. Anunciar que Cristo es Rey, este es su territorio, cualquiera que se una a Él, vence con Él, porque su vida y su muerte está en lugar de la vida y la muerte de ellos. ¡Qué glorioso mensaje!
Hablemos por unos momentos en cuanto a los milagros que hizo Jesús. Elena White tiene una cita excepcional en el deseo de todas las gentes. Por ejemplo, ustedes saben que a veces Jesús desaparecía, ¿verdad? O daba la impresión de que desaparecía. Estaba ahí y luego la gente no lo veía. ¿Ustedes creen que Jesús se desmaterializaba? Tomaba un cuerpo y luego se echaba a un lado del cuerpo. No, no, no. ¿Saben lo que pasaba? Los ángeles lo escondían. ¿Cómo hacía Jesús sus milagros? Escuchen esta cita extraordinaria. Deseo de todas las gentes, página 117. Hermanos y hermanas, los ángeles son mucho más importantes que lo que nosotros sabemos. Hay millones de millones de millones esperando para ayudarnos en la obra misionera. No hay que tener miedo de salir, tocar puertas y repartir volantes de glow y todas esas cosas. Y decir, ay, ¿qué va a decir la gente? Y ay, no. No, no hay que tener miedo. Porque toda la hueste angélica, coordinada por el Espíritu Santo, usándonos a nosotros, puede quitar súbditos del reino de Satanás y unirlos al reino de Jesús. Dice allí, los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Los milagros de Cristo a favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles. Y es por medio de Cristo, por el ministerio de sus mensajeros celestiales, como nos llega toda bendición de Dios. Tiene otra cita en la revista Youth's Instructor, el instructor de jóvenes, julio 5, 1894, donde ella dice, por medio, escuchen esto, por medio del ministerio de los ángeles, al Espíritu Santo se le capacita para obrar sobre la mente y el corazón del agente humano para atraerlo a Cristo. ¡Wow! Es una declaración audaz. ¿Cómo es que el Espíritu Santo tiene la habilidad de obrar sobre el corazón del agente humano y la mente del agente humano? Dice, por medio del ministerio de los ángeles al Espíritu Santo se le capacita. La expresión en inglés es is enabled. Para obrar sobre la mente y el corazón del agente humano para traerlo a Cristo. Pero el Espíritu de Dios, obviamente mediante el ministerio de los ángeles, según el contexto, no interfiere nunca con el libre albedrío del agente humano. El Espíritu Santo es dado para ayudar a fin de que el agente humano coopere con las inteligencias divinas. Y su tarea consiste en atraer el alma, pero no a obligarla a obedecer. Ahora lo que quiero hacer es darle un ejemplo bíblico de un milagro que hizo Jesús y la importancia que tienen los ángeles. Saben que a veces yo pensaba, antes de estudiar este asunto a profundidad, yo pensaba que cuando Jesús hablaba, por ejemplo a distancia, cuando alguien estaba enfermo y Jesús sanaba a esa persona a distancia, que de alguna manera mística o misteriosa la palabra volaba así por el aire y se metía para sanarlo. Pero al estudiar un poco más, me doy cuenta que Dios usaba otro mecanismo. Quiero leerles la historia del centurión que tenía el criado que estaba enfermo. Vaya conmigo a Mateo el capítulo 8 y el versículo 5 al 10. Mateo el capítulo 8 y el versículo 5 al 10 tiene la historia. Y voy a leer esta historia, entonces les voy a leer una cita del Espíritu de Profecía donde Elena White captó este asunto. Mateo 8 y el versículo 5 hasta el versículo 10. Entrado Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué le dijo? ¿Solamente qué? Solamente da la orden
y mi siervo sanará. Ahora fíjense que este centurión entendía lo que estamos hablando esta noche. Lo entendía muy bien, aunque era romano. Fíjense lo que dice. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. ¿Cómo es que el centurión cumplía su obra? Por medio de sus ¿qué? Dándole órdenes a quiénes, a sus soldados. Y dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora, quiero leerles el comentario inspirado de Elena G. de White sobre este evento. Ella está citando al centurión, es como si estuviera hablando el centurión. Ahora fíjense lo que dice. Como represento el poder de Roma, está hablando el centurión, como represento el poder de Roma, y mis soldados reconocen mi autoridad como suprema, así tú representas el poder del Dios infinito, y todas las cosas creadas obedecen tu palabra. Puedes llamar a los mensajeros celestiales. ¿Quiénes son esos? Los ángeles. Puedes llamar a tus mensajeros celestiales y ellos impartirán virtud sanadora. Pronuncia tan solo la palabra y mi siervo sanará. Se pueden imaginar cómo es la escena, ¿verdad? Jesús dice, está sano. En ese momento el ángel iba volando a toda velocidad a donde se encontraba el criado. Y dice aquí que impartió virtud sanadora. Ahora, no me entiendan mal, los ángeles no son omnipotentes. Los ángeles sencillamente son conductores del poder de Dios para cumplir la obra de Dios. Y voy a usar una ilustración. No es la mejor ilustración porque siempre tenemos la idea de que el Espíritu Santo es como una corriente eléctrica. Pero no he encontrado una mejor ilustración que esta. Ustedes saben que hay una planta eléctrica, ¿verdad? Que genera la electricidad. Y luego están los cables que conducen la electricidad. Y entonces está la casa a donde uno prende ¿qué? Donde uno prende la luz. Ahora, el Espíritu Santo es como la planta eléctrica. Y Él le delega y le da su energía y le da su poder a los ángeles. Y entonces los ángeles conducen la energía del Espíritu Santo para cumplir la obra del Espíritu Santo. Es decir, no hay virtud ni poder en los ángeles. El poder está en el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo usa a los ángeles y usa a los seres humanos para cumplir su obra. Ahora, para terminar, quiero leerles un artículo que apareció hace mucho tiempo en una revista adventista, apareció el 28 de septiembre de 1889. Es una revista publicada oficialmente por la Iglesia Adventista, a donde se explica este concepto. Esto me lo dio un miembro de mi iglesia, después que yo prediqué este sermón aquí, en inglés. Vino un miembro y dice, yo tengo este artículo que quiero que lea, que tiene ese mismo concepto, démelo. Y lo leí y ahora lo voy a compartir con ustedes. La segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo 21, nos dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero los libros de Daniel y Apocalipsis también indican el hecho de que los ángeles han revelado verdades a los profetas. Si la Biblia dice que fue el Espíritu Santo el que habló a los santos hombres, y entonces hay también textos que dicen que los ángeles revelaron las verdades de los profetas. Entonces, ¿quién fue? ¿Fue el Espíritu Santo o fueron los ángeles? Sigue diciendo. Siendo así, algunos han concluido que el Espíritu Santo era un ángel o un grupo de ángeles y que cualquier otro punto de vista hace que la Biblia se contradiga. Pero un principio sencillo demostrará que no existe tal contradicción. El principio reza así: siendo que un soberano es responsable por todas las acciones de sus agentes o súbditos,
Se podría decir apropiadamente que dichas acciones de sus súbditos son las suyas propias. ¿Entiende lo que está diciendo? Ahora, por ejemplo, decimos, esa casa fue construida por el señor Jones. O esa maquinaria de imprenta fue fabricada por el señor Howe. Aunque el señor Jones no construyó personalmente la casa, ni el señor Howe la imprenta. Pero ellos fueron los que causaron que la obra se hiciera y por lo tanto se dice que fue su obra. ¿Están entendiendo? Así es que el Padre creó el mundo por medio del Hijo. Dios habló a los padres, pero no lo hizo, pero lo hizo por medio de los profetas. De este modo Dios ha revelado su voluntad a los hombres, a veces por medio de los ángeles y a veces por intermedio de seres humanos. Pero en ambos casos, el Espíritu de Dios capacitó al mensajero para su obra, le dio poder a su mensaje y preparó el corazón del individuo a quien se le envió la verdad hablada. El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, o más bien la perfecta unidad que se manifiesta en los tres, era el soberano. El ángel o el hombre era su agente. Decir que el Espíritu era un ángel probaría por la misma regla que el Espíritu era un ser humano. Porque el Espíritu también obra a través de seres humanos. Pero ninguna de estas dos cosas es verídica. El ángel era meramente el mensajero de Dios, el poder, el todo fue suplido por el Espíritu de Dios, quien está por encima de todo y existió antes que todos los ángeles y todas las criaturas. ¿Sabe? Me hace pensar de esa ilustración que Dios usó cuando Jacob estaba huyendo de su casa. Paró una noche y tuvo un sueño. En el sueño vio una escalera. La parte de arriba de la escalera alcanzaba hasta el alto cielo. Y la parte de abajo de la escalera estaba sentada sobre la tierra. ¿Sabe lo que representa la escalera? Jesús dijo en Juan 1:51 que la escalera lo representa a Él. Juan 1:51. La parte de arriba de la escalera es el hecho de que Él es Dios. La parte de abajo de la escalera significa que Él es hombre. Y Él une el cielo con la tierra. Pero yo pregunto, ¿quiénes estaban subiendo y bajando sobre la escalera? Los ángeles subían y bajaban por la escalera. ¿Quiénes son los que cumplen los designios del Señor Jesús? Los ángeles son los que cumplen los designios de Jesús. Mis hermanos y hermanas, nosotros tenemos todo un ejército de miles de millones de ángeles nada más esperando para cumplir el plan de Dios en nuestra vida. No tenemos que tener miedo de nada ni de nadie, porque como dice la Biblia, si Dios es con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Dios está muy presente a través del ministerio de los ángeles en esta tierra. El Espíritu Santo está en el centro de comando del universo, lo divisa todo, es omnisciente, sabe exactamente qué necesidad hay y dónde hay necesidad, y cuando ve la necesidad, envía a un ángel para cumplir los designios de Dios. Así que salgamos con valentía y compartamos el Evangelio del Señor Jesucristo, restémosles a Satanás los súbditos del reino de Cristo, a quienes Satanás ha robado como suyos. El pastor Bohr y sus presentaciones pueden también ser vistas en la programación de 3ABN Latino, 3ABN en inglés y nuestro canal Proclaim. Tenemos un gran honor de poder estar ahora presentando desde Fresno, California, al pastor Esteban Bohr. Pero antes de ello, vamos a tener la
ofrenda musical de esta hora presentada por Amy Sánchez. Y ella nos trae una melodía que es muy querida de nuestros corazones, Dulce Oración. Y queremos decirle que, pues, cuando ustedes escuchen esta melodía, preparen su corazón, porque lo siguiente que vendrá será la palabra de Dios impartida, traída a ustedes por el pastor Esteban Bor. Queremos decirles que si ustedes tienen su Biblia, tienen alguna pluma y un papel, estén listos, porque este será una hora de estudio, una hora de reflexión, una hora en que aprenderemos acerca de la palabra de Dios. Queremos decirles que estamos también muy contentos y muy complacidos de que ustedes sean nuestra audiencia y que compartan con otros también el mensaje de salvación. También el placer de escuchar bajo el título Cadena de Mando. El pastor Esteban Bor es un hombre de Dios muy conocido entre nuestros televidentes en muchos países de Latinoamérica, porque si bien es cierto, él nació en los Estados Unidos, en el estado de Wisconsin, él es un hombre que domina el idioma español a la perfección, pues vivió desde muy temprana edad en Venezuela y Colombia, en donde también se educó. El pastor Esteban Bor en este momento es el presidente, director y orador del ministerio Secret Unsealed, que en español es Secretos Revelados, y que tiene la gran tarea de esparcir el Evangelio, no solamente a través de la palabra hablada, de las imágenes, sino también a través de publicaciones, libros que también el pastor Bor ha escrito de su propia pluma o también de otros autores. Y así es como en esta oportunidad tendremos el gran placer y el honor de presentar a un predicador que ha llevado la palabra de Dios a muchos lugares de este planeta. Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de la serie Anclas de la Verdad. Anclas de la Verdad es una serie de programas que hemos traído a ustedes ya en el pasado con temas muy interesantes de las Sagradas Escrituras y traídos a ustedes por pastores, evangelistas y hombres de Dios que traen estos mensajes directamente de las Sagradas Escrituras. Y en esta oportunidad, como ustedes han podido ver en nuestra introducción, quien tendrá a su cargo esta presentación es el pastor Esteban Bor. Y esta no es la primera vez que ustedes van a ver al pastor Esteban Bor en esta serie Anclas de la Verdad. Él ya ha participado en unas oportunidades anteriores y lo seguirá haciendo. Este programa
es traído directamente desde Fresno, California, en donde el pastor Esteban Bohr ha presentado este tema que en esta oportunidad ustedes tendrán, y en esta oportunidad el mensaje, la palabra de Dios, será traída a ustedes en labios del pastor Esteban Bohr. Y una vez más queremos darle la bienvenida a Amy Sánchez, que nos traerá la melodía Dulce Oración, que será interpretada en flauta. Gracias amigos, estamos aquí en 3ABN Latino, en los estudios de 3ABN Latino, listos para que ustedes disfruten de una hora de gran bendición escuchando la palabra de Dios y a continuación también una música muy especial traída por nuestra querida hermana Amy Sánchez. Que Dios los bendiga, disfruten y abran su corazón a Dios.